Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor, porque es por su gracia que cada día podemos estar delante de su hermosa presencia. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia, que estés siendo glorificado a través de este culto, Señor, que recibas toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Queremos declarar que Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz a nuestro favor. Y es por su gracia que a través de la fe en Él somos tus hijos, Señor, y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias porque tú nos cuidas, tú nos guardas por tu gracia en el hueco de tu mano. Tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Padre, muchas gracias porque podemos estar proclamando tu nombre cada día. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quebrantando toda incredulidad en nuestras vidas, que estés quitando todo afán, toda preocupación, todo temor, en el nombre de Jesús el Cristo, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a ver en este día la preciosa palabra del Señor, que Él por su gracia nos da y Él mismo va a cumplir en cada una de nuestras vidas. La encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 10. Dice la preciosa palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Padre, gracias porque tú eres la verdadera agua viva, el único que puede saciarnos. Y a través de tu palabra en este tiempo que podamos estar recibiendo la verdadera sanidad, Señor, que estés sanando toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura de nuestras vidas. Que a través de tu palabra, que es medicina para nuestros huesos, estés sanando toda herida en el nombre de Jesucristo. Nos des el poder, la dirección, para que podamos levantarnos como tus testigos en cada uno de los campos que tú nos has puesto, y podamos estar orando como esos guardas espirituales para que se sigan abriendo los caminos para la evangelización mundial, que seamos esos doctores espirituales que, compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo, esté dando verdadera sanidad y salvando a los enfermos. Que nos levantes como esos embajadores de Cristo que puedan transmitir
este precioso evangelio, que es la única respuesta a los niños, a los jóvenes, a la siguiente generación, que se puedan levantar como la cumbre. Padre, gracias, porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este pasaje vemos una mujer que estaba yendo al pozo a poder conseguir el agua. Pero no era normal porque ella estaba yendo a las 12 de mediodía, es decir, cuando el sol estaba en lo más alto, cuando más calor hacía, y no era normal porque realmente en esa región hacía muchísimo calor a esa hora, y el ir con el cántaro, el ir a sacar ese agua, luego transportarla, era un trabajo bien pesado. Por eso no era normal que esa mujer estuviera a esas horas yendo a por el agua. ¿Por qué esa mujer estaba haciendo eso? Todo, por supuesto, tiene una razón. Ella tenía problemas, había tenido 5 maridos y ahora estaba con un hombre que no era su marido. Por supuesto, eso en un pueblo tan pequeño como era Sicar, pues era algo que todos conocían, ¿verdad? Y en los pueblos se conocen todos, ¿verdad? Y a través de esa situación que estaba experimentando esta mujer, probablemente la gente la estaría criticando, ¿verdad? La estarían despreciando, la mirarían mal, incluso le insultarían muchas personas. Y a causa de eso, por supuesto, esa mujer pues tenía heridas en su vida, ¿verdad? Se sentía mal hasta el punto que no quería que la viera nadie, no quería encontrarse con nadie, porque ella misma también pues sabía que no estaba haciendo bien y se sentía totalmente despreciada. Y realmente es un sufrimiento grande, ¿verdad? Que te desprecien es algo que a nadie le gusta, ¿verdad? Y eso es algo, desgraciadamente, que es muy común. Nos desprecian y a veces sin darnos cuenta estamos despreciando a las personas. En este mundo hay mucha gente que está siendo despreciada, muchísima. Y como consecuencia de eso, por supuesto, eso se grava, se enraiza y llega a ser la naturaleza, crea consecuencias. Y hay gente que a causa de eso pues tiene problemas no solo sociales, sino también mentales, porque eso llega a calar en uno y si a uno le dicen tú no vales, 24 horas, pues al final eso se graba. Esa persona de verdad se cree que no vale, que no puede, ¿verdad? Y luego crece y aunque sea todo un engaño, pues está grabado, enraizado y él piensa que no puede y no hace nada, fracasa totalmente. Se está despreciando a las personas por tener defectos físicos, ¿verdad? Se desprecia, se burlan de la gente. No es algo que nadie ha elegido, ¿verdad? Tener algún problema físico, pero la gente, sin darnos cuenta, despreciamos. También por ser pobres, porque a lo mejor esa persona no va bien vestida o no va a la última moda, totalmente se desprecia, ¿verdad? A veces a través de las películas de Estados Unidos, sobre todo esa sociedad, pues es una sociedad que realmente pues desprecia mucho, ¿no? A la gente que no están cumpliendo totalmente ese modelo que ellos tienen, ¿verdad? Si no llevas la mejor ropa, pues ya te desprecian, te dan de lado, no quieren juntarse contigo, se burlan, te pegan, te hacen bullying. Es algo que desgraciadamente vemos en muchísimas películas y series, pero lo peor es que es realidad. Te pueden despreciar porque a lo mejor no eres una persona inteligente, porque eres distinto, ¿verdad? A lo mejor tienes una manera de pensar distinta a la tuya, pues te desprecian. Tienes a lo mejor de una raza distinta, te desprecian.
o tienes ideas distintas o gustos distintos, te desprecian, ¿verdad? Y hay gente que desprecia porque ha sido despreciada. Si te desprecian, luego sin darte cuenta puedes estar haciendo eso incluso a tus hijos, porque está grabado ahí. Y por supuesto es algo que utiliza grandemente Satanás. ¿Para qué? Para hurtar, para matar, para destruir. Es algo tremendo, que cala totalmente. Yo recuerdo, haciendo el instituto, pues un profesor que la verdad su clase pues no me gustaba mucho, era latín, ¿no? No era algo muy divertido. Y la verdad pues no estudiaba mucho, sinceramente. Pero un día en clase este profesor, pues, bueno, me habló mal delante de la gente, me dijo, tú no vas a hacer nada. Y eso es, la verdad que se grabó ahí, me hizo sentir muy mal, ¿no? Y, por supuesto, gracias al Evangelio he podido, por supuesto, perdonar y recibir sanidad, pero es algo que uno se pone dentro y te acuerdas, ¿verdad? Y te influye. Y por una palabra, uno que se grabe, si no tienes a Cristo, pues de verdad le puede destrozar la vida a una persona, porque eso entra y Satanás lo utiliza. Tú no puedes, y al final no puede. Todo por ese engaño de Satanás. Por eso realmente es muy importante experimentar esa sanidad del desprecio. Matrimonios se casan y dicen, nos vamos a querer eternamente, ¿no? Y por empezar a despreciarse, pues vienen totalmente divorcios, se destrozan los matrimonios, las familias. Niños que son despreciados cuando están en el vientre de su madre, porque igual no es un embarazo deseado. Entonces, por supuesto, esa criatura ya recibe todo, siente todo, recibe todo el sentimiento de su madre. Y si no lo quiere, se siente mal por haberlo tenido, eso lo recibe, se va grabando en su vida. Y es un desprecio que ya puede marcar fuera del Evangelio ese niño totalmente su destino, un sufrimiento grandísimo. Por eso es muy importante que a través de la palabra, a través del Evangelio, podamos estar recibiendo esa sanidad del desprecio, porque no es solo, por supuesto, para los no creyentes, también muchos hijos de Dios todavía tienen esas heridas en su vida, reciben desprecio todavía, incluso están despreciando o estamos despreciando sin darnos cuenta a muchas personas. Pero vemos el remanente José. El remanente José lo despreciaron muchísimo. ¿Por qué? Sus 10 hermanastros, ¿verdad? Le tenían envidia. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba más. Parecía que lo amaba más. Le dio esa túnica de colores, ¿verdad? Eso pues les hizo ya molestarse. Por supuesto, José no era perfecto. Él también era muy orgulloso. Y también siempre estaba pues diciéndole a su padre lo que hacían mal sus hermanos, ¿no? Pero él, la verdad, recibió mucho desprecio. Pero ciertamente, con todo ese desprecio que recibió, primeramente con sus hermanos, y luego, cuando llegó como esclavo a casa de Potifar, en ese tiempo un esclavo era como un animal, era igual, no tenía ningún derecho. Tu dueño tenía derecho a matarte, a hacer cualquier cosa, eras como un animal. Y él se sentiría también así, o se podría haber sentido despreciado, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo recibir esa sanidad? ¿Cómo pudo cambiar totalmente ese destino? Que lo normal es que con ese desprecio que recibió hubiera terminado con depresión o de manera, pues a saber, cualquier desastre, ¿no? Pero por supuesto, a través de Cristo, él recibió sanidad y utilizó esa situación tan difícil donde fue despreciado como una plataforma para poder levantarse como un gobernador, una plataforma para poder amar a gente que era despreciada, para poder salvarla. Porque a lo mejor hemos sido despreciados en nuestras vidas, pero Dios es soberano. Dios permite eso con una situación, por una circunstancia, tiene un plan con eso. Por eso si recibimos sanidad,
con el Evangelio, de ese desprecio, vamos a tener un corazón grande para poder amar, para poder ayudar a tantas personas que están sufriendo el desprecio en sus vidas. Vamos a ser testigos cómo a través del Evangelio de Jesús el Cristo se puede estar recibiendo sanidad, cambiando totalmente nuestro destino. También Samuel, cuando tenía edad, después de ser destetado, su madre, Ana, había hecho ese voto al Señor de que lo iba a entregar como nazario. Y era un niño, pero lo llevó. Fue muy fiel Ana y lo llevó allí al templo. ¿Y cómo se sentiría? Por un lado se sentiría rechazado, ¿verdad? Uy, mis padres me dejan aquí, ¿no? Se sentiría muchísima soledad, porque allí en el templo pues estaba el sumo sacerdote Elí, que era un hombre de mucha edad, sus dos hijos, que eran terribles porque estaban totalmente haciendo cosas incorrectas, que lo tratarían mal también, y en esa situación donde lo despreciarían, se sentiría despreciado, él, dentro de Cristo, él dormía dentro, al lado del arca. Eso representa que tenía su fe bien tomada en Jesús el Cristo, oraba, como aparece en 1 Samuel 3, y de verdad, recibiendo la fuerza y el poder de Dios, pudo sanar todo desprecio y levantarse como un gran testigo, como un evangelista que Dios utilizó para poder totalmente transformar o renovar con el Evangelio toda su nación. Por eso ciertamente que a través de esta palabra, a través de la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, podamos estar recibiendo esa sanidad del desprecio y podamos tener ese corazón para poder amar, para poder bendecir, para poder salvar y ayudar a todas las personas, sobre todo a tantas y tantas que están siendo despreciadas. Cuando Dios nos creó, el diseño original que aparece solo en la palabra de Dios, que es la verdad, Él nos creó con todo su amor. Previamente nos amaba tanto que había hecho todas las cosas. Durante esos 6 días previos, Él con su palabra de la nada, Él hizo todo perfectamente. ¿Para qué hizo eso todo? Para que cuando nos creó, y a nosotros nos creó con sus manos, del polvo de la tierra, como un alfarero, con todo su amor nos hizo y sopló aliento de vida en nuestra nariz, nos dio la vida, la parte espiritual, nos hizo seres espirituales. Y cuando nos hizo, ya teníamos todo preparado, la creación era para nosotros, teníamos ya todo preparado para poder vivir una vida y vida en abundancia, pero lo más importante era que gozábamos de esa vida eterna, la vida de Dios. Fuimos creados para estar teniendo esa relación a través de la parte espiritual con Dios, que es espíritu. Y el hombre en ese tiempo, por supuesto, no se sentía despreciado, nadie lo despreciaba, ni él tampoco se ponía a despreciar a nadie, todo lo contrario. Él nos dio, en Génesis 1:28, esa autoridad para bendecir. Somos fuente de la bendición. Así nos creó Dios. Y ciertamente no había una palabra de reproche, no había una palabra de insultar, de molestar, de burlarse de nadie en absoluto. Dios no nos creó para eso en absoluto, no es ese diseño original de Dios que es perfecto y que es la manera perfecta que Dios ha hecho para poder vivir esa vida en abundancia estando con Él. Por supuesto, el ser humano, cuando Dios nos creó, Él sabía muy bien quién era, sabía su identidad, y eso es muy importante, ¿verdad? Saber realmente quién soy. Este mundo, Satanás a través de este mundo lo que quiere hacer siempre es que perdamos la identidad. Pero el hombre original sabía muy bien quién era, que era un hijo de Dios. ¿Quién era él? Por eso él no tenía necesidad ni de despreciar, ni se podría sentir despreciado nunca. Por eso dice en Génesis 1:31 que al terminar su creación el Señor vio su creación y todo era bueno en gran manera, todo.
Todo funcionaba de manera maravillosa, en armonía. Es la manera de Dios, perfecta. Y eso no ha cambiado. Es un principio de Dios que no cambia. Él quiere que estemos viviendo de la misma manera. Por supuesto, solo a través de Jesucristo podemos restaurar ese estado, ¿verdad? Dios nos amaba tanto, como Él es espíritu, Él hizo un pacto con nosotros. Ese pacto aparece en Génesis 2:17 y es, por supuesto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no hizo robots, ¿verdad?, para que hiciéramos sin pensar todo lo que Él decía en absoluto. Él nos dio libre albedrío. Nos dio esa capacidad de escoger incluso lo malo. Pero Él sí que con su amor, nos dio ese pacto para que no olvidáramos que solo estando con Dios podíamos gozar de esa vida abundante que Dios nos dio. Pero todo cambió, ¿verdad? ¿Cuándo empezó ese desprecio? Vemos que este Satanás, que es el culpable, ¿no? Siempre hay que identificar el culpable y la Biblia nos explica claramente. Sí, Satanás existe. Nos lo habla claramente. El mismo Jesús habla bastante de Satanás, ¿verdad? Y la palabra nos explica que Dios mismo lo creó, cómo se reveló, cuál es su estrategia y también nos muestra cuál es su final. Ya está escrito, decidido y se va a cumplir 100%. Y este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir, él, a través de una serpiente, pues dijo la primera mentira, ¿no? Dice en Juan 8:44 que él es mentiroso y padre de mentira. Y él dijo la primera mentira: no morirás si comes, sino que serás como Dios, serán abiertos vuestros ojos. Mentira, una mentira tremenda, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y, por supuesto, el hombre engañado, aunque él decidió, pues totalmente cayó en ese pecado original. Y en ese momento hubieron 3 consecuencias. Ahí empezó realmente el desprecio. ¿Por qué? En primer lugar, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. El hombre quedó totalmente separado de Dios. Al morir espiritualmente, como Dios es espíritu, quedó un abismo tremendo entre Dios y el hombre. Es algo terrible. El hombre sin Dios ya no puede hacer nada. Ya no funciona nada bien. Y en ese estado, él ya perdió su identidad. Ya no sabía quién era. ¿Por qué? Es como un niño está con su familia y ahí está tranquilo, seguro. Tiene a su padre, a su madre, sus hermanos. Tiene la comida, todo. Tiene seguridad, ¿verdad? Está contento, está feliz con su familia. Pero si ese niño pequeño se pierde, se va por algún sitio, no sabe el camino para regresar, ese niño empieza a sufrir, ¿verdad? Le empieza a entrar un miedo, no sabe qué tiene que hacer. Es terrible, empieza a llorar. Es súper vulnerable, ¿verdad? Porque está él solo. Cualquier persona mala puede raptarlo, puede hacerle cualquier cosa mala, ¿verdad? Porque es vulnerable, es un niño, no tiene fuerza. Y realmente el hombre, al quedar separado de Dios, pues quedó totalmente en ese sufrimiento. No sabía realmente. No tiene paz, no tiene seguridad, no sabe quién es. Es terrible no saber quién es. Si uno no sabe quién es, no sabe lo que tiene que hacer. No sabe hacia dónde tiene que ir. Y ese es el estado del hombre separado de Dios. Por eso, ciertamente, en ese estado eres vulnerable y la gente, si te desprecia, como no sabes quién eres, te afecta, te daña, se grava, vienen heridas. Esas heridas pueden totalmente dar un fruto terrible, hacer cosas terribles a uno mismo o a otras personas. Y ahí el hombre perdió totalmente la identidad, ya estaba separado, muerto espiritualmente, no sabía quién era. Y muchas veces conocemos, ¿no?, el cuento este tan famoso del patito feo. Realmente tiene una enseñanza muy importante. Ese patito
que era distinto, ¿verdad? Era un poco extraño, no podía caminar y todos los patitos se burlaban de él porque era distinto. Y no solo él, todos los animales de la granja le hacían bullying porque era distinto. Y por supuesto, ese patito distinto estaba lleno de heridas, estaba cansado, despreciado. Él mismo se lo creía, es verdad, yo soy feo, soy malo. Todo es un engaño. Y luego ya tenía tanta herida que cuando puede se escapa, ¿verdad? Y es lo que hizo también la mujer samaritana. Como tenía tanta herida, se escapa, me aíslo, no quiero ver a nadie. Me da igual que tenga que sudar, pero voy a ir a por el agua cuando no haya nadie. Y el patito salió corriendo y se fue. Al final llegó a un lago y ve un cisne, ¿verdad? Qué animal tan elegante, qué precioso. Se quedó cautivado. Y luego al ir a beber se ve reflejado y resulta que no era un patito, que era un cisne. Y ahí se queda impresionado, ¿verdad? Empieza a darse cuenta quién era, cuál era su identidad. Por no saber quién era, él no era un patito, por eso todos se burlaban, pero es que él no era un patito. Y se dio cuenta que era un cisne. Y resulta que era mejor, podía volar, podía surcar los cielos sin límites, pasar encima de la granja donde estaban los patitos andando y él estaba volando. Era tremendo, ¿verdad? Y ciertamente el hombre separado de Dios muere espiritualmente y no sabe quién es. Por eso somos tan vulnerables. La gente separada de Dios no sabe quién es, le afecta cualquier cosa y eso le crea heridas. Por eso es muy importante que a través del Evangelio podamos restaurar nuestra verdadera identidad. No solo el hombre quedó separado de Dios, también empezó a vivir en pecado. Y el pecado se enseñoreó de él. Su naturaleza ya se hizo pecadora, es decir, que ya salen pecados sin esfuerzo, salen solos, ¿verdad? Eso no es algo que uno se esfuerza, sale sin darte cuenta, ¿verdad? Y esos pecados son cadenas, atan a la gente. Esa mujer estaba en pecado, estaba haciendo adulterio continuamente y se sentía mal. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo estaba haciendo mal, pero no podía, eran cadenas, no podía dejar de hacerlo. Y se despreciaba a sí misma porque sabía de verdad que era pecadora. Cuando uno peca, la conciencia misma le acusa. Uno lo intenta borrar, cada vez se endurece más el corazón, pero la conciencia le acusa y uno se siente mal, se desprecia a sí mismo, sabe lo que está haciendo, se siente mal. Gente que toma, personas que tienen problemas con la bebida y luego pues llegan a su casa borrachos, haciendo cosas incorrectas, a su esposa, enfadándose con ella delante de los hijos. Se sienten mal. Esas personas en ese momento, por supuesto, si uno está borracho, ahí obra Satanás, ¿verdad? No hay ninguna noticia. Este borracho ha hecho esta buena obra. Eso no sale en los periódicos, ¿verdad? Porque en ese estado Satanás obra y esas personas hacen cosas incorrectas, ¿verdad? Pero luego esa persona se siente mal, se da cuenta y dice, bueno, voy a dejar de tomar, ¿no? Estoy destrozando mi vida, estoy afectando a mi esposa, a mis hijos y me voy a la ruina, me he quedado sin trabajo porque no puedo cumplir en ese estado. ¿Pero qué ocurre? Que está atado, son cadenas, no puede salir de ahí. Sabe que se cae, sabe que lo está haciendo mal y se empieza a despreciar a sí mismo y se siente tan frustrado que si su esposa, sus hijos le dicen borracho, pues claro, pues va a explotar, ¿verdad? Todavía va a hacer cualquier locura, ¿no? Y de esa manera obra Satanás, de esa manera, a través del desprecio. ¿Por qué? Es por estar separado de Dios, es por estar atado al pecado. La palabra de Dios es la verdad y lo explica claramente. Lo tenemos que entender primero para tener sanidad en nuestras vidas, pero sobre todo para ayudar a muchas personas, familias, matrimonios que están en ese estado totalmente. Por eso, ciertamente esas personas, pecando continuamente en muchas áreas, se desprecian a sí mismos y también los demás los desprecian y eso crea más heridas todavía.
Las personas, a través del pecado original, no solo quedaron separadas, no solo empezaron a quedar atados al pecado, también Satanás empezó a controlar sus vidas. Literalmente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Y se lo dice a los religiosos, a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hacen los deseos de su padre. La gente separada de Dios hace los deseos de Satanás. Por supuesto, no es consciente, ¿verdad? Pero ese es el engaño de Satanás. Dice en Efesios 2:2 que este Satanás es realmente el que está controlando la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Y Satanás ha creado un sistema en este mundo para controlar este mundo, para llevarlo a la destrucción. En ese sistema, pues él, por supuesto, va poniendo estándares, ¿no? A ver, hay que ser famoso, hay que tener plata, si no, no vales. Hay que ser guapo, hay que llevar esta ropa, tener este carro, tener esta... Y si no, no eres nada, no vales para nada, eres un fracasado. Esos son totalmente estándares que ha ido poniendo este Satanás a través de las películas, por ejemplo, ¿verdad? Las películas, eso te está diciendo que realmente, pues tú tienes que ser guapo, ¿no? Como el protagonista, que tienes que tener una buena vida, teniendo esta casa. Esa la película te está totalmente adoctrinando, ¿verdad? Poniéndote esos estándares que detrás está Satanás. Y haciéndote creer que si no eres eso, eres un perdedor, no vales para nada, eres totalmente alguien fuera del sistema, ¿verdad? Es la manera de Satanás, totalmente de traer sufrimiento a la gente. No solo las películas, la música, la literatura, muchísimas cosas, incluso a través de la moda. Vemos que en la moda, cuando hacen los pases, están las modelos, ¿verdad? Esas modelos son modelos. ¿Para quién? Para las jóvenes, para los adolescentes. Te están diciendo cuál es el estereotipo de la mujer para ser bella. Tiene que ser delgadísima. Eso es lo que están enseñando. Entonces, una joven, una adolescente, dice, uy, si no soy como ella, soy fea. Si no soy tan delgada como ella, no valgo. Y me van a despreciar, y no me van a querer como amiga, y menos como enamorada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, voy a empezar a hacer dieta, ¿verdad? ¿Y cuántas jóvenes, cuántas en todo el mundo, tienen problemas de anorexia? Comen y a lo mejor se ponen los dedos, vomitan. ¿Por qué? Porque no quieren engordar. ¿Por qué no quieren engordar? Porque Satanás, a través de ese modelo, les ha hecho creer que si no eres una súper delgada, ya no vales, ya no eres feísima, ya no vales para nada. Por eso, ciertamente, de esa manera, Satanás obra. Y eso trae desprecio, que la gente se desprecia a sí mismo y que se empieza a despreciar a otras personas, ¿verdad? Y eso trae heridas, esas heridas la gente intenta sanarlas de mucha manera y empieza a buscar cosas que le pueden traer adicción, que le pueden hacer que en vez de darle solución todavía sufran más. Incluso a través de iglesias religiosas, iglesias legalistas, también se está despreciando a la gente. También. Gente que se le desprecia porque igual no va vestida como piensan que se tiene que vestir, o a lo mejor porque es una persona pecadora, llega a la iglesia y la desprecian porque son legalistas. Pero es todo lo contrario, ¿verdad? El Señor Jesucristo no despreciaba a nadie. Él amaba a todos, sabía cuál era su problema y Él se acercaba a ellos para darle la respuesta. Porque el Señor no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero a veces la Iglesia, por no disfrutar del Evangelio, por tener totalmente legalismo, religiosidad, ciertamente se está cerrando las puertas a muchas personas, despreciándolas en la misma Iglesia. Dice que un niño pobre llegó a una iglesia que era muy legalista y totalmente, como estaba tan mal vestido y allí
todos iban tan bien vestidos. Digo, este niño tan pobre, tan sucio, ¿qué hace aquí en nuestra iglesia tan bonita, tan limpia, ¿no? Y sin darse cuenta, pues, niño, aquí no puedes estar así vestido, tienes que vestir bien. Y el niño salió, ¿no? Y se sentó fuera de la puerta, bien triste, ¿no? Y alguien se sentó al lado, y era Jesús. Y dice, no te preocupes, a mí tampoco me dejan entrar. Y eso cuenta muchas veces, ¿verdad? Y eso puede pasar. Por eso es tan importante que estemos no solo conociendo, sino disfrutando el Evangelio. Y en el Evangelio el Señor no hace acepción de personas. Jesucristo iba a todos los despreciados, a todos los señalados, a todos los diferentes, y Él iba a salvarlos. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas y Él es la verdadera sanidad. El resultado del desprecio es el aislamiento social, la muerte social, heridas que traen en la gente incluso adicciones, que pueden traer problemas mentales, gente que te desprecian y luego levantarse esa persona por esa herida, hacerse un asesino, matar a las personas. Hay en muchos casos, desgraciadamente, hemos visto en Estados Unidos, donde un muchacho pues iba al instituto con un arma automática y como si estuviera en un videogame, empezaba a matar todo lo que tenía delante. Y eran matanzas tremendas, ¿verdad? Ha habido, desgraciadamente, muchos casos. ¿Y eso por qué era? Pues igual porque lo despreciaban a esa persona. No solo los profesores, o a lo mejor algún compañero o varios compañeros. Y ese odio llegó un momento que se grabó, se enraizó y llegó a ser la naturaleza y tomó un arma y empezó a matar a todas las personas que lo habían despreciado. Por eso es terrible, ¿verdad? Y solo a través de la palabra podemos estar recibiendo esa verdadera sanidad. Por eso la verdadera sanidad, por supuesto, como vemos en este pasaje, es solo Jesús el Cristo. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él puede entender perfectamente el desprecio, porque Él como hombre, cuando Él estuvo realmente haciendo su ministerio en la tierra, Él también fue despreciado incluso por los suyos, ¿verdad? Dice en Juan 1:1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo despreciaron totalmente. Pero Él, ciertamente, dice en Juan 4:4, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué quiere decir eso? Que Él fue adrede, fue concretamente a salvar a esa mujer que despreciaban totalmente en su aldea, en su pueblo. El Señor Jesús fue específicamente a encontrarse con ella, no para condenarla, sino para salvarla. Y allí, cuando la encontró en el pozo, le habló del don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ciertamente me pedirías agua y te daría un agua que nunca volverías a tener sed, el único agua que te puede saciar. ¿Y qué es un don? Un regalo. Y nosotros, separados de Dios, bajo el poder de Satanás, totalmente en pecado, no podíamos hacer nada totalmente para cambiar ese problema fundamental. No podíamos hacer nada para cambiar nuestros desastres, para cambiar nuestro destino. Pero Dios, por amor, por misericordia, por su gracia, Él nos dio un don, un regalo. Él, a través de Jesús el Cristo, hizo todo para poder salvarnos, para poder darnos una nueva vida. Por eso el don de Dios, el regalo de Dios, por su gracia, es Jesús el Cristo. Jesús vino a salvarnos de todo desprecio, de todo destino incorrecto, de todo desastre. Y para poder salvarnos, Él cumplió ese trabajo de Cristo, el ungido. Él como Cristo, como estábamos separados y no hay manera humana de volver a Dios, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús el Cristo es el único camino que Dios nos da para regresar a Él. Jesús el Cristo vino también como ese verdadero sacerdote que murió en la cruz, que derramó su sangre para poder liberarnos del pecado, para poder perdonar todos nuestros pecados,
para poder quebrantar toda maldición. Por eso dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque una persona que vive separada de Dios en pecado está como en la cárcel. No puede salir de ahí, tiene que ser rescatado. Y Él vino a rescatarnos de todo pecado, de todo desastre. Ese es Jesús el Cristo. Y también vino como el verdadero Rey, porque estábamos bajo el control de Satanás. Pero Cristo en la cruz quebrantó el poder de Satanás. Él venció a Satanás. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dentro de esas obras del diablo, ahí está también el desprecio, ese desprecio que hemos sufrido, que hemos padecido. Totalmente en Cristo salimos de esa oscuridad, podemos recibir esa verdadera sanidad, porque Jesús el Cristo en la cruz, Él dio ese grito de victoria, consumado es. Juan 19:30, Él es ciertamente solucionador de todos los problemas. Por eso murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la evidencia. Mucha gente dice, yo soy el Salvador. A lo largo de la historia, gente prominente, gente de renombre, que han creado religiones, que han hecho grandes conquistas. Yo soy el Salvador. Pero todos están en la tumba, ¿verdad? Todos, porque eran hombres, nacieron en pecado, no pueden salvar a nadie, necesitan ser salvados. Pero la evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él realmente cumplió su obra, que fue aceptada por el Padre, es que Él resucitó. Y la tumba de Jesús el Cristo está vacía porque Él resucitó, ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, y Él vive y Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y por su gracia, igual que el Señor fue allí a buscar a esa mujer samaritana que era despreciada, por su gracia el Señor vino un día a nuestras vidas. Fue por su gracia. ¿Y a qué vino? A salvarnos. El Espíritu Santo nos regeneró, nos hizo darnos cuenta que éramos pecadores, igual que esa mujer. Cuando le dice, trae a tu marido, ella dijo, se quedó helada, no tengo marido. Y el Señor le dijo, es verdad, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Ahí se dio cuenta de verdad, que era pecadora, ¿verdad? Y nosotros también. Éramos pecadores, el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta y darnos cuenta también que necesitábamos un Salvador y que solo Jesús el Cristo es el verdadero y suficiente Salvador. Por eso pudimos, por su gracia, a través de la fe, poner nuestra fe en Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Es lo mismo que esta mujer. Pudo creer que Jesús era el Cristo, pudo recibirlo en su vida a través de la fe y pudo recibir esa salvación tan grande. Nosotros, por su gracia, a través de Cristo, somos hijos de Dios. Ya tenemos una identidad clara, ya sabemos quién somos. Ya no vamos a ser movidos, ¿verdad? Si nos desprecian, si tenemos seguridad de que somos hijos de Dios, que Dios se complace en nosotros, porque Él nos ve siempre a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso se complace. Por eso realmente sabemos quién somos. No vamos a ser movidos porque alguien nos desprecie, ¿verdad? Porque a los ojos de Dios somos preciosos, somos sus hijos. Él nos guarda, nos ama con amor eterno. Somos la niña de sus ojos, dice la palabra, a través de Cristo. Por eso, ciertamente, esa mujer pudo recibir esa salvación tan grande de su problema fundamental. Automáticamente recibió tanta gracia que pudo tener sanidad. ¿De qué? De todo el desprecio que le habían hecho. Por eso dice que dejó el cántaro. ¿Y dónde fue? Se fue al pueblo. ¿A qué fue al pueblo esa mujer? A buscar a todos esos que le despreciaban, que le trataban mal. Fue a ellos. ¿Para qué? Para compartirles la bendición, para darles el agua de vida,
para compartirles el Evangelio, ya había recibido sanidad. Ya no tenía ningún rencor hacia ellos, todo lo contrario, quería bendecirlos, quería salvarlos. Y esa es la verdadera sanidad de todo desprecio, ¿verdad? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso en Cristo, disfrutando de esa salvación, esa mujer experimentó una nueva vida, pudo saciarse. El agua de vida que es Jesús el Cristo, el único que nos puede saciar, pudo sanarse de todo desprecio, pudo tener un corazón para perdonar, para bendecir, para salvar a todos aquellos que la habían hecho de manera tan incorrecta hacia ella. Por eso Dios obró grandemente y todo el pueblo llegó, escuchó a Jesús, creyó en Jesús. Se levantó una gran obra a través de esa mujer y ciertamente si estamos recibiendo esa sanidad de todo desprecio, de toda herida que ha causado los desprecios en nuestras vidas a través de Cristo, eso Dios lo va a utilizar como una plataforma para que podamos ayudar y salvar con el Evangelio a muchas personas que todavía están totalmente sufriendo en medio de desprecios, de heridas, realmente sufriendo grandemente. Como hijos de Dios, todavía hay áreas en nuestra vida donde hay heridas, cosas que todavía no hemos podido salir. Por eso es muy importante que cada día podamos concentrarnos en el Señor. Los mismos discípulos del Señor habían sido despreciados, ¿verdad? Vemos que los judíos, los poderosos de Israel, habían despreciado a esos discípulos. Por eso el Señor resucitado los llevó 40 días al monte del Olivar, Hechos 1:3. ¿Para qué? Para poder darles sanidad. Por eso en el monte del Olivar el Señor los concentró en la palabra. Y la palabra tiene tanto poder. La palabra es viva y eficaz, es una espada más cortante que una espada de doble filo que nos da verdadera sanidad. Y de esa manera, concentrándose, ellos pudieron recibir sanidad de toda herida, de lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta. Pudieron recibir esa sanidad, aferrarse al pacto de Cristo, al pacto del reino de Dios, al pacto de la llenura del Espíritu Santo. De esa manera empezaron a orar. ¿Dónde? En el aposento alto de Marcos. Dice que estaban allí perseverando, unánimes en oración y ruego, orando con la palabra. Fue un tiempo de gran sanidad para ellos. Y fueron transformados totalmente. En Hechos 2 vino el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento también ya pudieron salir de toda herida causada por el desprecio. Realmente ya tenían un corazón para salvar a todos, incluso a aquellos que los habían despreciado, acusado, menospreciado. Pudieron compartir el Evangelio. 15 naciones se convirtieron. Pedro predicó, 3.000 discípulos había preparado el Señor. Ellos recibieron también esa sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, podamos estar experimentando esa sanidad del desprecio. En Cristo somos sus hijos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que cada día nos centremos en su palabra, estemos orando, disfrutando de las bendiciones del trono celestial en cada uno de nuestros campos, y que podamos ser esos doctores espirituales, que a todas las personas enfermas, en concreto enfermas por heridas, por problemas mentales causados por ese desprecio, les podamos dar la verdadera sanidad solo a través de predicarles que Jesús es el Cristo. De esa manera el Señor va a levantar grandes obras. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú por tu gracia estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias porque a través de Jesús el Cristo somos tus hijos. Tú nos has dado una nueva y preciosa identidad, una autoridad. Padre, sana nuestras vidas, que podamos estar centrados cada día en tu palabra, en la corriente de la palabra, coordinados en tu palabra,
dejando que tus cosas sean realmente las que estén llenando nuestras vidas, y que podamos, Señor, estar levantándonos para encontrar lo más importante que tienes en nuestros campos, lo urgente, lo absoluto, y podamos disfrutar de esa llenura del Espíritu Santo, viendo cómo tú tienes ese diseño preparado para salvar nuestros campos. Padre, que estés obrando con poder en cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, que bendigas con poder cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, Señor, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Levanta tu iglesia mundial, que juntos, en unidad, podamos estar siendo utilizados para llevar tu precioso evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén compartiendo la gracia que han recibido a través de la palabra con las personas que Dios les haga encontrar. Que cada día puedan compartir la palabra, que cada día puedan estar haciendo algo que, aunque parezca pequeño para el evangelismo, Dios lo va a utilizar grandemente. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto de oración. Un tiempo no solo para compartir la palabra que es tan necesaria, sino también para orar juntos, para poder orar de manera práctica por situaciones, por problemas, por circunstancias, orando juntos para que veamos realmente cómo al orar como hijos de Dios, el Señor obra en su trono celestial y levanta esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y abre puertas para el evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén orando para que el Señor nos esté guiando en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.